días, mi nombre es Carlos López y hoy los acompañaré como moderador de nuestro webinar sobre ética de la comunicación en las organizaciones. Antes que nada, quiero agradecer a Etos Formación que hace posible compartir esos espacios de crecimiento para todos. El día de hoy contamos con la participación de nuestra panelista, Ángela María Londoño Jaramillo, cofundadora de Etos Formación. Sin más preámbulos, daremos inicio a nuestro webinar y los invitamos a que nos compartan sus preguntas, las cuales resolveremos durante el mismo. Ahora sí, los dejo con nuestra panelista, Ángela Londoño. Ángela, ¿cómo estás? Bien, Carlos, ¿y tú cómo vas? Muy bien, aquí listo para este webinar. Vale, ¿cómo van las cosas, Carlos? ¿Cómo va todo? Muy bien, trabajo y pues por lo menos estamos muy bien. Oye, una pregunta, ¿tú te comunicas bien? En ciertos momentos, hay veces me da más como la pena o la inseguridad al hablar, al comunicarme. Ujú. ¿Y en las organizaciones es fácil comunicarte? Cuando estás, pues digamos, en la organización en la que trabajas o en las que has trabajado, ¿es fácil comunicarte? Pues es más por mí que hay veces se me hace más difícil, porque como, o sea, hay veces tengo tantas cosas que decir que al momento de decirlas me bloqueo. ¿Te bloqueas? Exacto, de una, me bloqueo y ya no, o sea, ya empiezo a gaguear o mejor no hablo y me voy porque no me da como para hablar, para comunicarme. ¿Y has identificado por qué? O sea, ¿cuáles son como esas características que tiene la otra persona que no te deja comunicarte bien? Siento que cuando, por ejemplo, son muy, a ver, como cuando la persona es como muy directa, pero como, o sea, sí, es directa, pero hiriente, no sé si me Ujú. van a entender, se me hace muy difícil comunicarme. Cuando es fuerte. Exacto, cuando la persona es muy fuerte, como que no deja hablar, o sea, como que simplemente dice sus argumentos y los lanza así, como que se me hace muy difícil poder comunicarme con esa persona. Ok. ¿Y tú crees que eso tiene que ver en algo con la ética? Sí, ¿Por qué crees eso? a ver, yo digo que es que, o sea, por varios, o sea, por varios puntos. Yo digo que al momento como de comunicarse, también es bueno como esa sensibilidad, pues como Ujú. tocar bien, como, o sea, como hablar bien con la persona. No Sí. simplemente, como te digo, lanzar los argumentos o hablar como de una manera muy fuerte. Ok, porque vamos a hablar de eso, ¿no es cierto? Vamos a hablar de esa relación entre la comunicación y la ética. Y te quería preguntar primero porque me parece importante que todos nos empecemos a hacer esas preguntas desde el inicio, ¿no es cierto? ¿Será que yo me comunico bien? Sí, ¿Será es que, verdad. ¿será que las palabras que uso son las adecuadas? Eso sí. ¿Será, ¿será que el problema está en el otro o será que el problema está en mí? Porque si es Sí. con todos los que tienen esa postura, ¿será que el problema está en mí? Yo te dejo esas preguntas a ti y a todos los que nos están viendo, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquito hoy sobre todo eso, sobre esa relación entre la ética y la comunicación y cómo la comunicación necesita tener un elemento ético para que podamos reconocer al otro desde todas sus características y podamos tener una real comunicación, no solamente una transmisión de información, sino que tengamos una real comunicación. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre todo eso, ¿cierto? Excelente. Muy bien. Muchas gracias, Daniela. De verdad que Vale, Carlos. ya con esta introducción está muy bueno. Bueno, Vale, listo. Entonces, yo les voy a compartir pantalla listo. y vamos a hablar un poco sobre todos los temas hoy. Me avisan si están, si me permitió compartir pantalla. Carlos, ¿me habilitas, Todavía no. porfa? Sí, ya mismo te lo doy ahorita, que es que hay aquí un... No te preocupes. Yo sé que uno de los temas que más influye, y sobre todo en esta época de pandemia y en esta época donde nos ha tocado tanto la tecnología, uno de los temas que más influye para afectar nuestras comunicaciones es el tema tecnológico, ¿no es cierto? El tema tecnológico tiene todavía muchas variantes que se presentan como obstáculos, como frenos en el momento de comunicación. Miren, ahorita algo tan sencillo como poder compartir una pantalla y hay algunas dificultades técnicas acá, pero yo creo que esto es bueno porque nos permite entender que tenemos que ser conscientes de todos esos obstáculos, que tenemos que ser conscientes de todos esos pequeños problemas que se van presentando en el camino y empezar a mirar cómo los podemos solucionar, ¿no es cierto? Cómo podemos empezar a transformar nuestra comunicación
para que realmente tenga un sentido, ¿cierto? Tenga un impacto mayor. Entonces, vamos a volver a intentar por aquí. Listo, sí, ya te lo habilité, Ángela. Listo, perfecto. Entonces, por aquí vamos. Les comparto pantalla completa. ¿Listo? ¿Están viendo? Ok. Esa era Sí, otra cosa. perfecto. Hoy, ¿listo? Sí, sí. Ok. Eso es otra cosa bien interesante que hay que tener en cuenta y es también cómo usamos las presentaciones y cómo usamos estos momentos, pero pues lo vamos a hablar en su momento, ¿no es cierto? Por ahora, concentrémonos en lo que venimos. Bueno, yo me vuelvo a presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Ángela María Londoño. Yo soy una de las creadoras de Etos Formación, que estamos en este momento en alianza con Soluto. Y pues estamos trabajando una serie de webinars muy enfocados a temas organizacionales y específicamente a cómo la ética empieza a ser un elemento fundamental en los procesos de las organizaciones. No solamente pensando en porque tenemos que ser correctos, ¿no es cierto? Sino también pensando en que la ética nos permite tener fidelización de los clientes, permite tener mejores relaciones con los otros, nos permite tener estabilidad en los procesos, nos permite tener estabilidad en el personal que tenemos. Si sabemos manejar las cosas correctamente, podemos realmente incidir en una mayor eficiencia de nuestras organizaciones. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Hoy vamos a hablar un poco sobre esos elementos y bueno, les recuerdo que están abiertas, digamos, las opciones para preguntas y no solamente, yo sé que esto también queda grabado después y lo van a tener en YouTube, entonces si tienen comentarios, si tienen preguntas, las pueden poner allí, no hay ningún problema, que estamos pendientes de poder solucionar todas las inquietudes que se vayan presentando. Bueno, hoy vamos a hablar sobre dos temas específicos y vamos a buscar la relación, como ya lo dije, entre estos dos elementos fundamentales del ser humano, porque no son elementos solamente de la organización, sino que son elementos del ser humano que compone las organizaciones. Entonces vamos a hablar de ética y de comunicación. ¿Cuál es esa relación entre estos dos elementos? Yo no sé ustedes, pero pues yo aprendí a hablar desde muy chiquita, ¿cierto? Desde lo normal, desde que estaba uno de un año, antecitos de un año empieza uno a balbucear y aprende uno a emitir palabras, ¿cierto? A tener frases coherentes, aprende uno a, digamos, a tener una estructura clara sobre lo que está hablando. Pero yo me he hecho una pregunta últimamente y es, ¿será que cuando nosotros nos enseñan a hablar o cuando aprendemos a hablar o cuando aprendemos a escribir, realmente nos enseñan a comunicarnos? Porque es que la comunicación implica no solamente el hecho de hablar, ¿no es cierto? Sino que la comunicación implica el hecho de comprender, de interpretar tanto lo que la otra persona me está diciendo como de lo que yo le digo a la otra persona. Entonces estas frases me parecen súper interesantes. Comunicarse. Ah, hombre, yo hablo hasta por los codos, yo me comunico con todo el mundo, eso es no, yo soy el duro para comunicarme. Hombre, problemas en comunicación, ¿cómo si yo me entiendo bien con todo el mundo, no es cierto? Son frases muy típicas que se usan y que están como en lo cotidiano de las organizaciones, lo cotidiano de la sociedad en general, en lo cotidiano de la familia. Pero empecemos a pensar un poco qué porcentaje de los problemas, qué porcentaje de los errores, qué porcentaje de las discusiones empiezan por el tema de la comunicación. Empiezan por el tema de una mala comprensión o de una mala relación que tiene su base en la comunicación, ¿no es cierto? Entonces, hoy quiero hablar un poco de eso, cómo la comunicación necesita un elemento ético, necesita un elemento de comprender más allá solamente de mi interés para expresarme, también tener una comprensión del otro para que realmente haya un ejercicio de comunicación. Ok, aquí hay dos frases que me encantan porque para mí es muy fuerte el tema del lenguaje, para mí el tema del lenguaje logra construir o destruir, entonces estas frases me parecen súper interesantes. Muerte y vida están en el poder de la lengua y la boca habla lo que hay en el corazón. Uno expresa lo que hay en el corazón, la forma como tú te comunicas cotidianamente, la forma como tú hablas con tus amigos, con tu familia, en la empresa, es quien tú eres, ¿no es cierto? Es como la expresión más pura de lo que tú eres, es lo que hablas constantemente. Entonces me gusta mucho esto porque es empezar a entender que la comunicación es algo innato a nosotros y es un reflejo de nosotros, es un reflejo de lo que nosotros somos cotidianamente.
Ahorita que estaba hablando con Carlos, ¿cierto? Que él me contaba un poco sobre sus problemas cuando tuvo problemas de comunicación. Él me decía que tenía un tema porque hay gente que es muy fuerte, ¿no es cierto? Muy rígida y dice lo que tiene que decir así, no importa cómo llega, tan, ¿cierto? Uno de los factores más interesantes cuando hablamos de esta relación entre la ética y la comunicación es que muchas veces nos empezamos a concentrar solamente en nosotros, ¿sí? ¿Qué tengo que decir? Yo tengo derecho a hablar, yo tengo derecho a expresar lo que siento. Sí, claro, todos tenemos, es más, es una necesidad innata poder expresar lo que estamos sintiendo. Pero en ese ejercicio de pensar de esa forma la comunicación, que es algo que nos han vendido mucho, ¿cierto? Porque digamos que es un tema de la asertividad mal vista, ¿cierto? Es un tema de la asertividad un poco mal interpretada. Y es que yo digo lo que tenga que decir, el otro verá cómo lo asume, el otro verá cómo lo siente o lo piensa. Se nos va olvidando en ese camino que quien recibe la información también es importante en el momento de comunicarnos. ¿Cómo? Como sea. Recordemos que una organización es una empresa, es una familia, es un colegio, es una universidad, es una ONG. Todos son organizaciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de una organización en la que yo hablo sin pensar, solamente concentrada en lo que quiero decir, hombre, se me está olvidando que los otros también son personas y que los otros también tienen una forma de ser y tienen una forma de sentir y que es importante tenerlos en cuenta en el momento en que yo estructuro los mensajes que voy a hablar. ¿M? Por eso la comunicación debe ser pensada no solamente en qué digo, cómo lo digo, ¿no es cierto? Que es súper importante, sino también, ole, ¿qué efecto está generando en quien me escucha? ¿Qué efecto está generando en aquel que recibe lo que yo estoy transmitiendo? ¿Sí? ¿Qué efecto genera en esa persona en diferentes ámbitos? En sus emociones, en su motivación, en su relación conmigo, en su relación con otro. ¿Qué efecto está generando mi comunicación? ¿No es cierto? Y ahí entra un tema que es clave en la ética y él es, ¿cuál es mi responsabilidad en el desempeño de mi gente? ¿Sí? ¿O cuál es mi responsabilidad en la forma de interacción de mi familia? ¿O cuál es mi responsabilidad en algo tan básico como en la relación que yo tengo con mi pareja? Una pareja es una organización, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Miren que estamos cambiando un poco el discurso tradicional donde yo tengo derecho a hablar y empiezo a pensar un poco es, ole, ¿cómo lo mío impacta al otro? ¿No es cierto? ¿Cómo lo que yo digo está impactándolos a ustedes en este momento? ¿Cuál es mi responsabilidad con ustedes en este momento? ¿No es cierto? En la forma en que yo les transmito el mensaje. Ahí miren que se nos están abriendo una cantidad de elementos que nos ponen a pensar, ok, listo. Y entonces, ¿esto cómo se coge, no es cierto? Con palillos, con tenedores, ¿cómo empezamos a cogerlo? ¿Cómo empezamos a entender este proceso? Entonces, para empezar a entender este proceso, yo les tengo una preguntita. ¿Ustedes son éticos? ¿En su comunicación ustedes son éticos? De lo que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? De lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Ustedes son éticos en su proceso comunicativo? No sé, quiero que lo piensen, ¿no es cierto? Piénsenlo ustedes. Cada uno allá que está escuchando, que está pensando y reflexionando sobre lo que venimos hablando, o que está trabajando, porque muchas veces uno pone los videos, ¿no es cierto?, mientras va trabajando, entonces esto ahí va sonando. Ahí en su trabajo, ahí en su espacio, ahí en el bus donde está escuchando este webinar, ¿ustedes son éticos? Para poder solucionar esa pregunta, yo primero les quiero aclarar algo, ¿no es cierto? Y es que es la ética. ¿No? Mucha gente habla de ética, cada rato en los noticieros escuchamos la palabra ética, 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 moral, ¿no es cierto? Que falta de ética, una cantidad de cosas. Pero realmente tenemos claro qué significa el concepto. La ética implica el ejercicio reflexivo, o sea, el ejercicio de pensar de una forma crítica. Crítica no quiere decir juzgando a los otros, sino realmente asumiendo todas las diferentes posturas y teniendo la información necesaria
para tomar decisiones prudentes. Y esa palabra me parece clave en el ejercicio ético. Porque yo puedo decir, uy, si yo pienso cuando voy a tomar decisiones, ¿no es cierto? Pero ¿será que las decisiones sí las estoy tomando en tono prudente? O sea, en tono donde yo mida las consecuencias de mis acciones, donde yo piense tanto en los intereses, en las consecuencias, en los fines que yo voy a tener, o sea, de una forma mucho más holística. ¿M? Decisiones pensadas prudentemente que me conduzcan a una vida buena. Pero la vida buena no es solamente para mí, sino cómo realmente puedo construir, puedo aportar a una buena vida de todos los que hacemos parte en la organización. Aquí hay algo súper clave y es, cuando hablamos de ética, estamos hablando específicamente es el lenguaje de los deberes, no estamos hablando del lenguaje de los derechos, ¿sí? Aquí hablamos del lenguaje de los deberes. Es raro, ¿no es cierto? Porque la mayoría de medios de comunicación nos hablan es de los derechos, pero la ética nos habla es de los deberes. La ética me habla a mí es de cómo debo actuar, ¿cierto? De cuál es la forma correcta o incorrecta de actuar. Nosotros siempre tomamos decisiones, digamos esas decisiones que estamos basando o esa forma correcta de actuar. ¿Cómo la medimos nosotros o cómo la, más bien la analizamos o la evaluamos nosotros pensando siempre en lo correcto? Y es que nosotros tenemos una base sobre la cual tomamos decisiones, sobre la cual guía nuestro actuar, y es la moral. ¿Sí? La moral es esa estructura, esa base sobre la cual nosotros tomamos decisiones. Y esa moral está constituida por sus principios, sus valores, sus normas, sus costumbres, sus actitudes, todos esos elementos que te llevan, ¿cierto? Te llevan a vos, me llevan a mí, llevan a cualquier persona a orientar su conducta, a orientar su forma de actuar. ¿Sí? Yo actúo de acuerdo a mi moral. Todos actuamos de acuerdo a nuestra moral. O sea, no hay ninguna persona que no actúe de acuerdo a su moral. Ojo, si hay personas que no son éticas, ¿sí? Pero todos tenemos moral, todos tenemos una serie de principios, valores, preceptos, actitudes, normas, todos tenemos unas normas en común, ¿no es cierto? Entonces todos tenemos moral. Ahora es, ¿llevamos realmente esa ética a pensarnos cuál es nuestra moral? ¿A tomar decisiones claras y correctas? Aquí viene un ejercicio bien interesante y es un ejercicio reflexivo para cada uno de nosotros. Miren esa imagen. A mí me encanta esa imagen que tienen ustedes ahí en este momento, que la tienen ahí ubicada y que nos muestra un poco cómo un mismo elemento puede ser visto o representado, más bien en este caso, de distintas formas, ¿cierto? O sea, ahí está haciendo un ejercicio un poco desde la historia del arte y mostrando esa forma en que se expresa cada una de las distintas épocas o digamos más bien corrientes del arte, ¿cierto? Entonces aquí viene un poco la pregunta para nosotros. ¿Cuál es la base moral sobre la cual yo tomo decisiones en mi ejercicio profesional? Porque ya nos estamos orientando un poco más hacia la empresa, ¿cierto? Y entonces es, ¿cuál es esa base moral sobre la cual yo tomo decisiones en mi ejercicio profesional? ¿Conozco mi moral? Ole, ¿será que yo conozco mis valores? ¿Será que yo conozco mis principios? ¿Será que yo conozco las razones por las cuales actúo de una forma o actúo de otra? Todos somos distintos, ¿cierto? Todos actuamos de una forma diferente. Pero ¿será que yo conozco cómo actúo yo? Esa pregunta es como un poco existencial, ¿no es cierto? Como un poco trascendental en lo que vamos. Y ahí viene el ejercicio, bueno, digamos en ese ejercicio reflexivo viene otra pregunta bien interesante y es, ¿cuáles son los valores con los cuales yo tomo decisiones en mi organización? ¿Sí? Bueno, digamos que mi organización, Ethos, ahí sí digamos que hay un elemento digamos, de decisorio mucho más orientado hacia la gerencia, ¿cierto? Pero cualquier persona, ¿cómo las personas que trabajan en nuestra organización toman decisiones pensando en la organización? ¿Será que realmente tienen en cuenta cuál es la prioridad en la toma de decisiones? ¿Será que realmente tienen incorporados en su cotidianidad los valores de la organización? ¿Será que toman decisiones pensando en el bien de la organización o toman decisiones pensando en el bien solamente particular? No colectivo, sino particular. Interesante las preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos tomando nosotros decisiones? Ahora,
En esa lógica de toma de decisiones, específicamente frente al tema de la comunicación y frente a lo que hemos dicho de lo que es la ética, les pregunto, ¿qué función tiene la ética en la toma de decisiones frente a la comunicación? No frente a otros procesos, ¿no es cierto? No estamos hablando frente al proceso de compra de insumos, no estamos hablando frente al proceso de relacionamiento con la comunidad, no, estamos hablando específicamente del proceso de comunicación, ¿cierto? ¿Qué función tiene la ética en el proceso de la comunicación en la organización? Y ahí es interesante analizar varias cosas. Primero, cuando nosotros tomamos decisiones, normalmente, bueno, idealmente, ¿cierto? No normalmente, sino idealmente, uno debe tener en cuenta varios factores. Un factor clave es el hecho real, o sea, es lo que está pasando fáctico, o sea, lo que está pasando exactamente en el momento, cuál es la situación que se presenta, los hechos concretos que se están presentando. Otro elemento para la toma de decisiones que normalmente entra allí en juego es qué valores entran en juego allí, ¿cierto? ¿Cuáles son esos elementos que considero importante para esa toma de decisiones? Ya no desde el hecho, sino desde cuáles son los elementos que yo priorizo en esa toma de decisiones, ¿cierto? Cuando tengo esos dos elementos claros, entro a hacer un análisis ya de las distintas opciones que tengo, de las distintas formas en que me puedo comunicar y tomo la decisión. Ese proceso está transversalizado por dos cosas. Uno, por un elemento intelectual, ¿cierto? O sea, un elemento de razón, cómo voy razonando yo en ese proceso, o sea, cuál es mi ejercicio de reflexión sobre esa toma de decisiones. Y hay otro elemento súper importante que es el emocional, ¿cierto? La idea es que haya un equilibrio entre las emociones y la razón. Yo no puedo dejar uno por un lado, o sea, yo no puedo decir, hombre, se me enredó porque iba a decir el hombre, ¿cierto? Pero dije hombre ahí. El hombre es un ser racional solamente. No, hombre, ¿y las emociones dónde están? ¿Cierto? Yo no puedo decir que el hombre no siente. Yo no puedo decir el hombre o la mujer no sienten, ¿cierto? Somos seres que tienen un elemento fundamental racional y tenemos un elemento fundamental de carácter emocional. Esos dos elementos son transversales al proceso de toma de decisiones y los tengo que tener claro en el momento que estoy tomando la decisión. Ole, se está viendo como muy complicada la comunicación así, pero no es tan complicada. Lo que necesitamos es que, si bien es un fenómeno complejo, ¿cierto? Pues cada vez que vamos siendo más conscientes, vamos llevando ese proceso a interiorizarlo y a tomar decisiones mucho más claras y a actuar de forma mucho más clara. Al principio puede llevarnos tiempos ese ejercicio de conciencia frente a la comunicación, pero con el tiempo lo vamos haciendo mucho más fácil, mucho más, digamos, dinámico en lo que vamos trabajando. Ojo, pilas. Nosotros como seres humanos somos seres relacionales, necesitamos de los otros, siempre necesitamos de los demás. Es más, yo me construyo mi identidad, construyo quién soy y cómo soy, siempre en relación con los otros, tanto en el ámbito laboral, como en el ámbito familiar, como en el ámbito de la amistad, o como en el ámbito social, ¿no es cierto? Yo soy en relación con los otros. Yo no me puedo pensar como una isla independiente, donde estoy allá como en una burbujita y nada me toca, sino que las cosas influyen sobre quién soy y cómo soy. Entonces, en el momento en que yo comprendo que las cosas influyen sobre mí, ¿no es cierto? Y que yo influyo sobre los otros, tengo que empezar a tener una escala de valores y una escala de elementos que me permitan empezar a tomar esa decisión. Y uno de los elementos fundamentales para tomar esas decisiones es, todos los seres humanos tenemos dignidad. ¿Sí? Y la dignidad no entendida como una dignidad moral donde tú vales por si eres correcto o incorrecto, ¿cierto? Sino una dignidad donde tú vales, yo valgo, todos valemos igual, única y exclusivamente por ser seres humanos. El hecho de que yo ya sea un ser humano o de que tú seas un ser humano, de que la persona que tienes sentada al lado sea un ser humano, ya te dice, todos valemos por igual. No hay diferencia, no hay diferencia entre el, no sé, el presidente de los Estados Unidos y los niños que trabajan en, no sé, en las minas de coltán en el África. Somos seres humanos, valemos igual. Como seres valemos igual. Que nuestras condiciones sociales, económicas, culturales sean distintas es otra cosa diferente, ¿cierto? Pero si yo empiezo, para valorar ese ejercicio de comunicación, yo empiezo a entender que el otro vale tanto como yo. Mi comunicación debe ser pensada en un ejercicio de respeto,
porque ya hay un elemento que nos hace comunes, que nos hace que compartimos algo. Y si nos ponemos a pensar un poco en la palabra comunicación, la base de la palabra comunicación es lo común, que tenemos en común nosotros, que podemos llegar a establecer en común entre nosotros. Entonces miren que es súper importante entender que el otro y yo tenemos elementos comunes, ¿sí? Y ese elemento común básico es el elemento de que valemos, ambos valemos, ambos es necesario que estemos en sintonía en el proceso de comunicación, ¿cierto? Pero aunque somos iguales, en ese sentido de la dignidad, aunque valemos lo mismo en ese sentido de la dignidad, hay un elemento fundamental y es que cada uno de nosotros es único, cada uno de nosotros es singular. Yo no tengo un ser igualito a mí. Puedo parecerme a algunos seres, ¿cierto? Yo me parezco a mi hermana, bueno, a mis hermanas, tengo características de mis tías, tengo características de mi papá, sí, tengo características de mis amigos, sí, pero yo no soy igual a ellos. Ni hay en el mundo alguien que sea igual a mí, ¿cierto? Soy singular. Entonces, la forma como yo me comunico con el otro implica que tengo que tener claro que ese otro es distinto a mí, que ese otro piensa diferente a mí y que ese otro recibe la información, comprende la información de una forma diferente a mí. Entonces, ¿será que si yo solamente pienso cómo me comunico yo, realmente le va a llegar mi comunicación al otro? ¿Realmente el otro va a entender lo que yo le quiero decir? ¿O será que tengo que entender también quién es él? ¿Cómo es él? ¿Cuáles son los intereses de él? Para poder garantizar que mi comunicación sea efectiva, que no sea simplemente una transmisión de información, sino que realmente logre el efecto que estoy buscando que se genere. Por eso, para empezar a tomar decisiones en este marco y para tener en cuenta ese ejercicio, digamos, del efecto que genero en el otro, es importante tener en cuenta tres elementos. Uno, la libertad para hablar, ¿cierto? Yo tengo la posibilidad y tengo la libertad de hablar. ¿Sí? Tengo la posibilidad de estructurar mis mensajes como yo crea que son más convenientes. Sin embargo, aunque tengo la libertad de poder hablar, hombre, también tengo la responsabilidad de asumir las consecuencias o los efectos que se generen en el otro frente a lo que yo digo. Entonces son tres elementos súper importantes en el marco de la comunicación: libertad, responsabilidad y consecuencias de mi comunicación. Ojo, consecuencias no quiere decir solamente negativas, hay consecuencias que son positivas, ¿no es cierto? O bueno, llamémosla más bien como efectos positivos frente a lo que, la forma como yo me comunico. Aquí hay algo importante. Entonces, cuando yo tengo en cuenta esos tres elementos, yo puedo empezar a reflexionar, puedo empezar a tomar decisiones digamos, frente a mi comunicación antes de que hayan crisis. ¿Listo? Antes de que hayan momentos de crisis. ¿Eso qué implica? Pues va a implicar un esfuerzo. ¿Eso qué implica? Va a implicar que yo me tengo que pensar cómo me comunico. ¿Eso qué implica? Que yo voy a tener que sacar un poquito de tiempo para pensar en esto. Pero me voy a adelantar a la crisis en el momento de la comunicación, ¿cierto? Me voy a adelantar a los problemas que se están generando y eso me va a garantizar que pues van a haber menos dificultades en la empresa frente a lo que estamos trabajando. Dos fichas claves en el proceso comunicativo. Yo, aunque ese yo ahí de primero suena como un poco el dicho popular que dice el burro adelante patea, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos que uno de los elementos y de las fichas claves en el proceso de comunicación soy yo. Y el otro es los otros, ¿cierto? El otro, la otra persona o las otras personas en colectivo, ambos. Esas son las dos fichas claves en el proceso de comunicación. Lo de menos es el medio se estructura, el medio se piensa, el medio se crea, pero estas son las dos fichas claves en cualquier proceso de comunicación. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? ¿Sí? Reconocernos ambos como personas, allí es fundamental. Sin embargo, en esa lógica de esas dos fichas claves, yo tengo un elemento que tengo que tener en cuenta y es que la única ficha que yo puedo mover, la única ficha que yo puedo configurar, la única ficha que yo puedo realmente transformar, hombre, soy yo. Yo no puedo cambiar al otro. Yo no puedo pedir que el otro piense, actúe o, o asuma las cosas como yo las hago.
¿cierto? O que yo pretenda que el otro cambie. Hombre, eso no es tan fácil, ¿cierto? El otro tiene que tener voluntad para cambiar. Pero yo sí tengo la posibilidad de conocer cómo me comunico yo, cómo hablo yo, cómo escribo yo, cómo me relaciono con el otro yo, para poder tener un mejor efecto en la comunicación. Y miren que ahí vamos pegados de la ética, porque es que la ética implica que yo reflexione para tomar decisiones prudentes, ¿cierto? Para tomar decisiones que sean coherentes con el bienestar mío y de los otros. Y si yo tengo que empezar a pensar en cuál es la mejor forma de transmitir la información, yo lo primero que tengo que hacer es entender yo cómo me relaciono, yo quién soy, cuáles son mis valores, cuál es esa estructura moral, ¿cierto? Para poder transmitir eso. Claro, eso implica un ejercicio de autoconocimiento, eso implica un ejercicio de reflexión sobre uno mismo, eso implica darse el tiempo de pensarse uno mismo, ¿sí? Pero pues eso no es en vano, eso nos va a permitir muchísimas cosas más. Y apenas tengamos ese elemento, digamos, medio claro, porque yo no creo que haya nadie que se conozca perfectamente, medio claro, empieza el proceso de diseñar mi relación con los otros, de diseñar la forma como yo voy a interactuar con el otro. Suena raro, ¿cierto? Pero si ustedes se ponen a pensar, es lógico, o sea, yo debería realmente estructurar mi relación con las personas que tengo alrededor. Yo debería pensar que con cada una, pues yo debo, digamos, de una u otra forma, no actuar diferente, porque yo en coherencia debo ser la misma, ¿cierto? Pero sí usar unos elementos diferentes en el proceso comunicativo para que haya un real entendimiento, para que haya una real comprensión entre los dos. Entonces entra un reto que es grandísimo, que es diseñar mi relación con los otros. Y miren que hay algo bien interesante en la imagen que están viendo, y es que es al revés, ¿cierto? Está al revés. Pero bueno, ahí vamos. ¿Por qué es al revés? Porque, porque implica descolocarnos nosotros mismos para poder hacer este proceso. Esto que están viendo allí en este momento es, digamos, el, el esquema básico que le enseñan a uno cuando uno ve comunicación desde el colegio, ¿cierto? Un emisor, un receptor, un medio, bueno, un canal, ¿cierto? Hay un ruido, hay unos códigos específicos, ¿sí? Este es como el modelo funcional que le enseñan a uno en comunicación y que realmente es la base de la comunicación de lo que vemos ahorita a través de los aparatos, ¿cierto? A través de un WhatsApp. Esa es la forma como nos comunicamos a través de un WhatsApp. Sin embargo, en ese sistema específico de comunicación quedan haciendo falta varias cosas, ¿cierto? Quedan haciendo falta varios elementos que tienen mucho que ver con el ser humano. Nosotros no somos máquinas. Nosotros no somos máquinas que nos comportamos siempre igual. Nosotros nos transformamos, nosotros tenemos elementos emocionales, cognitivos, perceptivos, que nos hacen ser diferentes. Entonces, no solamente implica el proceso de comunicación el saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo, ¿cierto? Sino que también implica empezar a pensar en la parte emocional y subjetiva del otro. Pasar de un elemento técnico, pasar de una comunicación netamente técnica a empezar a comprender ese elemento mucho más propio del ser humano que está configurado en lo emocional y en lo subjetivo del otro. Pero ustedes deben decir, Ángela, pero ¿cómo hacemos eso en una empresa donde tenemos 200 personas, 300 personas? Pues eso hay canales, ¿no es cierto? Podemos hacer a través de niveles, a través de jefes e irnos formando en el proceso. Creo que hay un elemento fundamental y es que nosotros tenemos que formar a la gente que trabaja con nosotros en comunicación. No podemos dejar que la gente se comunique como viene desde la calle, sino cómo hacemos para formarlos en comunicación y que eso se vaya generando en escala, ¿sí? Que vaya siendo por medio de cascada. O sea, el gerente se empieza a formar, las directivas se empiezan a formar y eso en escala se va formando hasta que lleguemos al nivel más base que tenemos en la organización. Que vamos comprendiendo esos elementos que se van configurando. ¿Sí? Entonces, primera pregunta clave en ese proceso, ¿cuáles son mis principios y mis valores? ¿Y cuáles son los principios y valores de mi organización? ¿Sí? Si mi organización tiene el elemento del, no sé, de la honestidad como base, hombre, mis mensajes
Lo que deben llevar de base es que debo decir las cosas, la verdad de las cosas. Yo no debo manipular ni debo esconder lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los principios y valores de mi organización y cuáles son los míos? ¿Sí? Y eso, ¿cómo configura el mensaje que digo? ¿Sí? Ahora, les hago una pregunta. Ahí ustedes, sentados, eh, ¿será que cuando ustedes organizan esos mensajes, crean esos mensajes, ustedes están pensando en la persona que lo va a recibir, o estamos pensando que lo va a recibir un aparato? Pues que todos son iguales y todo es igual y todo es como homogéneo allá. Eso me recibe y me lo recibió tal cual yo lo dije, sin ningún cambio. ¿Será que pensamos así? ¿O será que tenemos claro que no es así? Que es diferente el tema, ¿no es cierto? Que son personas que actúan distinto. Entonces, hay que aprender a comunicarme desde mi rol, desde lo que yo soy, desde el cargo que yo ocupo en mi organización. Para hacer eso tenemos que tener claro varias cosas. Primero, hay una realidad, esa realidad pasa por unos filtros de percepción, eso llega y digamos que se mezcla ahí con mi pensamiento, con mi emoción y con mi conducta y se empieza a estructurar en el lenguaje. Miren todos los elementos que entran en juego en el momento de la comunicación, en el momento en que yo estructuro la comunicación, ¿cierto? Entonces, si bien tengo que aprender a comunicarme desde mi rol, tengo que entender que esa realidad que yo quiero transmitir, primero pasa por mi interpretación, ¿sí? ¿Y cómo es mi interpretación? Pues esa información se recibe a través de la percepción de los sentidos, la transformo, ¿cierto? De acuerdo a lo que yo comprendo. Entonces, ese filtro de lo que yo comprendo pasa por mis pensamientos, pasa por mis emociones, pasa por mis conductas y lo vuelvo a sacar en forma de lenguaje. Pero miren que esa realidad ya tiene digamos, un sello de lo que yo soy, va allí incorporado. ¿Sí? Entonces, tengo que aprender a limpiar mi cerebro de una cantidad de cosas para que esa información que yo transmito, pues, hombre, sea lo más objetivo posible, no sea subjetiva 100%, nunca una comunicación va a ser 100% objetiva, ¿cierto? Pero que sea lo menos subjetiva posible, o sea, que sea lo más apegado a la realidad que se pueda. Entonces, para eso necesito limpiar mi cabeza, conocer mi cabeza, limpiar toda esa serie de prejuicios y creencias que tengo que transversaliza lo que voy hablando y lo que voy transmitiendo, ¿cierto? Ojo, otro elemento fundamental. Cuando yo ya tengo claro esos elementos, empiezo a pensar en el otro y empiezo a pensar también en mí. Y empiezo, hombre, ¿será que esas personas que van a recibir la información que yo les estoy transmitiendo serán personas que reciben a través de mucho más, digamos, tienen una focalización en los mensajes que son auditivos? ¿O será que son más visuales? ¿O será que son kinestésicos? O sea, que necesitan moverse y tocar y ser sensibles frente a las cosas. Porque, no nos digamos mentiras, muchas de las organizaciones transmiten la información a través de la cartelera. Y los que no son visuales, hombre, la cartelera les pasa por encima, pasa por el lado y uno sigue derecho, ¿cierto? Entonces, ¿será que tenemos en cuenta esos elementos al estructurar los mensajes que estamos hablando? Miren que entra la ética directamente, porque entonces empiezo a pensar en el otro, en el efecto que voy a tener en el otro si yo empiezo a tener en cuenta estos elementos a la hora de estructurarlo. Pilas, siempre la mente se relaciona con el significado, no con la información. ¿Listo? Se relaciona con el significado. Y esto entra a través de un proceso que se vincula con mi emoción. ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo esa emoción me abre la puerta para que yo acepte la información o me la cierra y me bloquea? ¿Sí? Por eso es importante tener en cuenta quién es el otro, cómo piensa el otro. Y hay otro elemento que es fundamental en este proceso y es que el otro no es digamos, no es una hoja en blanco. El otro tiene una serie de conocimientos que muchas veces pueden ser mucho más claros de lo que yo lo tengo sobre los aspectos técnicos, ¿cierto? Entonces tengo que tener en cuenta que el otro ya tiene un conocimiento base sobre el cual podemos empezar a estructurar esa información. Otra cosa, clave. Las mujeres nos comunicamos diferentes que los hombres. Somos distintos. Literalmente somos distintos. Nosotras somos
mucho más pegadas de los detalles que los hombres, ¿sí? Entonces, si vos te querés comunicar con las mujeres, pues vas a necesitar unos elementos diferentes que con el hombre. Con el hombre puede ser mucho más directo y mucho más técnico. Con las mujeres no. Con las mujeres tienes que ser directo, tienes que tener la parte técnica, pero tienes que empezar a elaborar y a comprender ciertos elementos para llegar a nosotras, ¿sí? Somos un poquito más complicadas, eso no se puede negar. Ojo, vuelvo y repito, hay un estímulo, hay una información, eso pasa por un proceso de interpretación y después se genera la respuesta, ¿cierto? Interpretación, el otro no la recibe tal cual, sino que la recibe, la interpreta, la procesa y eso es lo que comprende. Y de acuerdo a eso que comprende es que la actúa. Un tema súper delicado. En ese proceso de transmisión que acá, digamos que en ese sistema que se ve acá, es súper delicado las redes sociales o los medios de comunicación virtual que se usan para comunicarnos con los otros. Muchas veces, como eso no tiene tono, no tiene gestos, no tiene otro tipo de lenguajes que acompañen a ese texto escrito, tiene que ser muy claro lo que allí se diga, porque es muy fácil que sea malinterpretado, ¿sí? Por ejemplo, con sus parejas, cuando a veces les escriben cualquier cosa, mira, no te puedo contestar. Ay, lo que podemos interpretar nosotros solamente con esa frase, ¿no es cierto? Entonces es importante tener en cuenta todos esos elementos, mucho más cuando estructuramos y hablamos en temas de redes sociales. ¿Qué necesitamos aprender? Aprender que es mucho más importante escuchar que hablar. Cuando yo escucho, voy leyendo a los otros y voy comprendiendo cómo los otros actúan, ¿sí? Aprender a escuchar. Eso es un arte. Escuchar no es oír. Escuchar implica ir mucho más allá de las palabras, de las solas palabras, y lograr captar el sentido de lo que me están diciendo. Y aprender a ser prudente al hablar, ¿sí? Aprender a ser medido al hablar. Aprender a ser sabio al hablar. Para esa prudencia, ¿saben qué es muy bueno y muy recomendable? Aprender a hacer preguntas. Aprender a hacer preguntas para saber si lo que les llegó a ustedes realmente es lo que yo quería decirles, ¿cierto? Y sería súper bacano que en los comentarios o ahorita que se acaba el webinar, que se está acabando ya al final, me cuenten ustedes qué comprendieron, ¿no es cierto? Me escriban ustedes qué comprendieron o en los comentarios me escriban ustedes qué comprendieron de todo este proceso para saber si realmente lo que yo estaba buscando que les llegara a ustedes realmente llegó. ¿Mm? Punto clave en la organización. Ya vamos cerrando ese cuento. Aprender y enseñar a la gente que nos rodea, ¿no es cierto? A escuchar. ¿Mm? A ser prudente al hablar, como lo acabamos de decir. A controlar el tono y la forma del lenguaje. ¿Se acuerdan que Carlos al principio hablaba de que muchas veces a él le cuesta dificultad, digamos, hablar con alguien que es muy fuerte, ¿sí? Con alguien que es muy cortante, más que fuerte, yo diría cortante? Es importante aprender a controlar el tono y la forma del lenguaje con el que hablamos. Ojo, también es importante pues no ser muy susceptible frente a lo que se está hablando, ¿no es cierto? Pero es importante tener claro que es mi responsabilidad con el otro, mucho más que como lo recibo, es mucho más importante cómo lo transmito, ¿sí? Importantísimo, tener contacto visual con los otros, decir la verdad. Fundamental, es que yo no sé cómo explicar ese elemento, pero hay un factor súper importante en la comunicación y en la confianza. Yo creo en quien yo confío. Yo no creo algo que me transmite alguien en quien yo no confío, en el que es honesto, en el que me dice la verdad, ¿cierto? Por más dolorosa que sea, me lo dice, pero me la sabe decir, ¿cierto? Que eso es un elemento fundamental que es lo que hemos visto. Controlar el lenguaje no verbal, cómo me siento, cómo miro, cómo tengo las facciones de la cara,
yo tengo mucho problema con eso porque yo soy súper payasa, soy súper expresiva. No solamente por el tono de la voz, que tengo un tono de la voz fuerte, sino porque yo muchas veces hago caras. Entonces, pues yo soy profesora de una universidad y cuando estoy en clase muchas veces los muchachos me dicen, uy, profe, no me haga esa cara. Y yo, pero ¿qué cara estoy haciendo? ¿No es cierto? Entonces yo muchas veces, a mí me toca decirles, digamos, al principio, yo, no le hagan caso a mi cara, que yo soy muy payasa, yo les voy haciendo caras, ¿cierto? Además porque voy pensando, entonces voy haciéndoles caras frente a eso. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, controlar el lenguaje no verbal, cómo me siento, cómo me paro, cómo me tomo el tinto, ¿sí? O sea, de una o me lo tomo con calma, despacio. Eso muestra mucho de quién soy yo y de cómo estoy, ¿cierto? Tomarse el tiempo necesario para poder transmitir la información, decir las cosas, ya sean escritas o habladas. O sea, que yo me tome el tiempo para escribir un correo, que yo me tome el tiempo para escribir a través de las redes sociales, que yo me tome el tiempo para diseñar cómo me voy a comunicar con los otros, o que me tome el tiempo para evaluar cómo me comuniqué con los otros, ¿cierto? Explicar de forma concreta, completa. Y aquí hay un elemento súper clave y es, yo no puedo dejar información a medias, porque esa información a medias la va a complementar el otro desde supuestos, o sea, desde cosas que no son verdad, desde cosas que él se está imaginando en la cabeza. Entonces, si yo no doy la información completa, el otro va a llenar esos vacíos con elementos que tenga en su cabeza. Y si el otro está bravo, si el otro está sentido, si el otro está, no sé, elevado y en las estrellas, con esos elementos lo va a complementar. ¿Y será que en ese tipo de relaciones realmente está funcionando la comunicación? O sea, esa información común entre los dos o se está tergiversando completamente. Usar un lenguaje claro, evitando muchísimo los tecnicismos. Hay mucha gente que no tiene claro cuáles son digamos, esos eh, términos técnicos que muchas veces se enredan, ¿cierto? Y evite ser brusco con el mensaje. Trate de que el mensaje sea claro, no suave, no quiere decir que hay que pintarlo y llenarlo de estrellitas, ¿no? Pero evite que sea brusco, o sea, que sea un lenguaje normal, en un tono normal, en una forma normal. Bueno, hasta acá está como un poco la relación y vuelvo para cerrar a decirles un poco que, importante, pensar en el otro cuando nos estamos comunicando. Pensar en los efectos que genera mi comunicación en el otro cuando me estoy comunicando. Reflexionar sobre la forma como estructuro la comunicación. Reflexionar un poco sobre cuál es el efecto que genero en el otro cuando me comunico. Creo que estos son como los elementos más importantes, que son pinceladas, ¿no es cierto? Porque tenemos muy poquito tiempo, estos apenas son como unos pinceladitas así para que podamos hablar. Recuerden que a partir de esto se van a generar una serie de cursos a los cuales ustedes se pueden vincular para poder tener tips, estrategias, herramientas, elementos que les permitan trabajar esto en sus organizaciones. ¿Listo? Me despido de ustedes. Carlos, ¿tenemos alguna pregunta? Ángela, claro que sí. Tenemos una pregunta de Wilson. Dice, ¿cómo se pueden identificar las causas de los problemas de comunicación en la empresa sin señalar directamente a quien se cree responsable? ¿Cómo se pueden identificar sin señalar o cómo se pueden solucionar sin señalar? Porque digamos, hay dos elementos diferentes. ¿Cómo lo puedo identificar? Lo puedo identificar en el momento en que yo reviso, digamos, en los resultados y yo veo que no se comprendió la información tal cual yo la estoy expresando, ¿cierto? Ese es un elemento. ¿Cómo lo puedo transformar o cómo puedo entrar a, digamos, a implementar una solución específica en ese momento? Pues hay dos elementos. Uno, si yo sé exactamente quién es la persona que está, digamos, tergiversando la información o que está llevando a generar una información que no es cierta, hay que hablarlo directamente con él sin hacerlo público, ¿sí? Hablarlo directamente con él. Si no, hay que empezar a generar una serie de estrategias para que esa comunicación que estaba viéndose, digamos, distorsionada, pueda llegar a los otros de una forma directa, ¿sí? Si esa persona me está generando un ruido, yo necesito quitarla de allí y mirar cómo llego de forma directa a quien realmente necesito llegar. Esa es como la solución más rápida que se puede generar.
¿Tienes alguna otra pregunta, Carlos? No, por el momento no, Ángela. Bueno, entonces yo me despido. Les recuerdo que yo hago parte de ETOS, ¿no es cierto? De ETOS Formación y que estamos en alianza con Soluto. Les dejo por acá los datos de contacto. De todas maneras, estamos disponibles para ustedes cuando quieran, cuando tengan alguna duda, cuando tengan alguna pregunta, cuando tengan alguna inquietud o si quieren llevar estas charlas a sus organizaciones, si quieren que hagamos todos unos procesos de formación en sus organizaciones, tenemos este servicio para ustedes disponible. Entonces, quedamos a la orden de ustedes y mil gracias a Soluto por darnos este espacio. Ángela, muchas gracias por compartir todo ese conocimiento con todos los participantes. Sabemos que es de gran importancia para las organizaciones de hoy y queremos agradecer a todos los asistentes y en especial a Etos Formación. Ángela, de verdad qué tema tan interesante, tan bueno. Me gustó mucho todo lo de la comunicación, sobre todo en las organizaciones, que es lo más importante, porque a veces pasa que, por ejemplo con la pregunta de Wilson, que hay, por ejemplo, un error en la empresa y lo que a veces pasan es que como que llegan directamente a atacar sobre el error. Y claro, es algo que es de gran importancia porque pues obviamente es algo muy importante dentro de una empresa que hay que aclarar. Pero a veces pasa que llegan a atacar y no dan como esa oportunidad donde uno se puede como decir qué es lo que está pasando o qué fue lo que pasó. Pero cuando ya llegan como en ese momento a atacar, uno ya como que no tiene como esa seguridad para comunicarse, como para decir qué fue lo que está pasando. Sí, exacto. Listo. Llegan, digamos que empieza a ser se empieza a generar como una reacción, ¿sí? Ujú. Y una reacción explosiva frente a los problemas que se tienen y no se es estratégico en la forma en que se empieza a interactuar con el otro para solucionar los problemas. Entonces, lo mejor ahí es, primero, hay que enfrentar a las personas que están, pues, con las que se está generando el problema y si es que esa persona está generando distorsión en la información para llegar a los otros, pues hay que llegar a los otros de una forma directa. Hay que Exacto. mirar cuáles Bien. canales me permiten llegar a los otros. Ángela, muchas gracias. De verdad qué tema tan bueno. Como el anterior también del ego. Ah, qué cosa ¿Qué con hace usted. pensando, Carlos? No, los dos temas han sido muy buenos. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias. No, con todo el gusto del mundo. La idea es esa. La idea es poder compartir todo lo que uno ha ido construyendo y ha ido viviendo y ha ido estudiando en la vida, ¿no es cierto? Para que no se quede solamente en uno, sino que también podamos alimentar a los otros, podamos llevar un poquito, un granito de arena a que los otros vivan mejor, ¿cierto? So, Ángela, muchas gracias. Y que Vale, no, tengas un Carlos. feliz día. Tú también. Hasta Se luego. cuidan a todos. Muchas gracias. Chao. Chao.